Distribuciones bidimensionales. El coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es una medida entre dos variables aleatorias cuantitativas. Su fórmula está representada con la notación de R. R es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Algunas veces se utiliza la letra ρ. Es indistinto emplear cualquiera de las dos notaciones. Aquí estamos usando la letra R. Y el coeficiente de correlación de Pearson se obtiene a partir del cociente de estas dos medidas. Y aquí tenemos en el numerador la covarianza y en el denominador tenemos el producto de las desviaciones estándar de cada una de las variables X, Y. El coeficiente de correlación de Pearson es independiente de las unidades de las variables, es decir, es adimensional. Por lo tanto, no vamos a tener la dificultad presentada con el cálculo de la covarianza. Pues obviamente las unidades en el numerador las encontramos en el denominador y entonces se van a cancelar. El coeficiente de correlación de Pearson está entre -1 y 1. Cuando el coeficiente es menor que 0, se ha establecido que la relación lineal es inversa. Si el coeficiente R es mayor que 0, la relación lineal es directa. Si el coeficiente de correlación es igual a 0, la relación es no lineal. Las dos variables no están correlacionadas. Probablemente son independientes. Digo probablemente porque para que las variables se consideren independientes, ese coeficiente de correlación tiene que ser estrictamente igual a 0. Pero no implica necesariamente que si el coeficiente de correlación es igual a 0, estas variables se consideren independientes. Calculando entonces el coeficiente de correlación lineal de Pearson, entonces tenemos que R es igual a este cociente de números. En el numerador tenemos al total de los datos, que es N, en este caso son 12 observaciones. Tenemos la suma del producto de las observaciones de X y de Y. Y tenemos la resta del producto de la suma de todas las observaciones de X y de todas las observaciones de la variable Y. En el denominador tenemos el producto de dos raíces cuadradas, lo cual corresponde a las desviaciones de cada una de las variables. Si observamos un poco en detalle, pues también tenemos el valor de n, que multiplica a la suma de las observaciones al cuadrado. Lo mismo tenemos para y, la suma de las observaciones al cuadrado, y luego tenemos el cuadrado de la suma de cada una de las observaciones X y Y. Entonces a la vista tenemos las observaciones de X y Y. Vamos a sumar entonces primeramente para obtener estos valores que se están multiplicando en el numerador. Así que sumamos a 6 con 6, con 2, con 5, con 6, con 3, con 5, con 4, con 3, con 1, 1, y esto es igual a 42. Sumando las observaciones de la variable Y, 5 más 4.5 más 1
más 5, más 4, más 3, más 4.5, más 3.5, más 4, más 2, más 2.5, más 1. Eso es igual a 40. Luego, entonces, necesitamos multiplicar las observaciones X y Y luego obtener la suma de ese producto. Entonces, vamos a ampliar la tabla y vamos a indicar el producto de X con Y y efectuando la operación 6 por 5, tenemos que 30, 6 por 4.5, 27, 2 por 1, 2, 5 por 5, 25, 6 por 4, 24, 3 por 3, 9, 5 por 4.5, 22.5, 4 por 3.5, 14, 3 por 4, 12, 1 por 2, 2, 1 por 2.5, 2.5 y 0 por 1, 0. Efectuamos la suma de esa columna y el resultado es 170. Y estamos obteniendo este valor en el numerador. Luego vamos a obtener los valores cuadrados para las observaciones de X, es decir, 6 al cuadrado, 36, 36, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 6, 36, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 4 es 16, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 1 es 1 para ambos casos, el cuadrado de 0 es 0. Y efectuamos la suma de esa columna X cuadrado, que es igual a 198. Ahora vamos a obtener entonces el cuadrado de la variable Y. Vendría siendo esta cantidad que está de este lado. Entonces, Y cuadrado va a ser igual al cuadrado de 5, que es 25, el cuadrado de 4.5, que es 20.3, cuadrado de 1, cuadrado de 5, cuadrado de 4, cuadrado de 3, cuadrado de 4.5, cuadrado de 3.5, cuadrado de 4, cuadrado de 2, el cuadrado de 2.5, el cuadrado de 1, que es 1. Y efectuamos la suma de cada uno de esos valores al cuadrado de Y y obtenemos el valor suma, que es 156. ¿Qué nos queda faltando? Ya tenemos el numerador y el denominador, ya tenemos los cuadrados de X y de Y su total, pues ahora nos resta el cuadrado de la suma de todos los valores de X y el cuadrado de la suma de todos los valores de Y, es decir, de 42 y de 40. Entonces vamos a hallar el valor de R. Tenemos entonces que para N es igual a 12, son 12 observaciones. La suma del producto de X y Y nos resultó 170, menos la suma de las observaciones de X, que es 42, que multiplica las observaciones, la suma de las observaciones de la variable Y, que es 40. En el denominador tenemos entonces la raíz cuadrada de 12, que multiplica a las observaciones de X al cuadrado, la suma de las observaciones de X al cuadrado, que es 198, menos el cuadrado
de la suma de las observaciones de x, que en este caso es 42 al cuadrado. Multiplicamos la raíz cuadrada de 12 que multiplica a 156 menos 40 al cuadrado, es decir, el cuadrado de la suma de las observaciones. Utilizamos calculadora y realizamos la operación en el numerador, 12 por 170 menos 42 por 40. Y en el denominador, la raíz cuadrada de 12 por 198 menos 42 al cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de 12 por 156 menos 40 al cuadrado. Tenemos que el valor de R en el numerador es 360 sobre la raíz de 612 que multiplica a la raíz cuadrada de 272. Finalmente el valor de R es igual a 0.88. Hemos hallado el coeficiente de correlación de Pearson para ese conjunto de datos y lo que estamos haciendo aquí es midiendo o cuantificando la correlación que existe entre la variable horas de estudio y la nota obtenida. Entonces, ya hemos mencionado que para un valor de R mayor que 0, la relación que existe entre las dos variables es lineal y directa. Pero también podemos decir que estas variables están fuertemente correlacionadas. Observemos que para valores de R mayores o iguales que 0.8 menores que 1, existe una fuerte, directa relación entre las dos variables. Además del coeficiente de correlación de Pearson, existen otros coeficientes. Por ejemplo, está el coeficiente de correlación de Spearman, el cual vamos a examinar seguido de este coeficiente de Pearson. Basta agregar a que este coeficiente de Pearson es realmente útil cuando las variables tienen una correspondencia lineal, ya sea directa o indirecta. Este tipo de coeficientes de Pearson normalmente trabaja con aquellos conjuntos de datos, aquellas muestras en las que se presume proceden de una distribución normal. Es decir, este coeficiente se considera un coeficiente paramétrico, dadas las exigencias que se deben tener o que se tienen con la correspondencia de la característica de ese conjunto de datos. Te invito a que continúes con el siguiente video con el coeficiente de correlación de Spearman.